words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Bien, buenas tardes y bienvenido a la presentación de este libro sobre la guerra civil y la represión en Carcagüey. En primer lugar, le presentaré la mesa. Tenemos a Rafael Osuna Luque, autor de la publicación, autor del libro, y que será presentado también por nuestro asesor, el profesor José Luis Casas Sánchez, y la presidencia de Juan Ramón Valdivia como alcalde y como presidente del Patronato Alcalá Zamora. Yo, como director, quiero en primer lugar, aparte de agradecerle la presencia en el acto de hoy, desearles un feliz año lleno de cultura y de cordura. Digo un feliz año porque nosotros inauguramos el año con esta actividad, ¿no? con este libro, pero para nosotros, y creo que también para muchos de ustedes, que son auténticos amigos de esta fundación, este año no es un año cualquiera. 2023 supondrá que el día 26 de octubre el patronato cumplirá 30 años de existencia. 30 años creo que ya es una edad bastante madura como para hacer una profunda reflexión sobre la actividad, sobre lo que se ha aportado en concepto de la memoria histórica, la recuperación de Don Niceto y de su periodo histórico. Y aunque no está cerrado el programa, pero sí quiero darle una pincelada de algunos de los proyectos que el Ayuntamiento y el Patronato queremos poder llevar a cabo a lo largo de este año conmemorativo de ese 30 aniversario. En cuanto a publicaciones, José Luis Casas y yo consideramos que ya es conveniente el número 27, el volumen 27 de la obra completa, será el dedicado a los discursos parlamentarios, un libro clave para conocer la esencia, la aportación política de Alcalá Zamora durante todo su periodo como diputado nacional. También dentro de las publicaciones tendremos el privilegio de que se presente aquí en Priego los 2 volúmenes que recogerán los 7 coloquios conmemorativos del 90 aniversario de la Segunda República que se celebraron, como ustedes saben, el año 2021 y 2022, de los que el segundo coloquio se celebró aquí en Priego. Y, aprovechando la filmación que ha hecho la Filmoteca Nacional el mes de mayo pasado en 4K, una técnica mucho más resolutiva, con más resolución, de nuestras famosas películas, La donación de Francisco Adame, pues queremos también hacer una reedición de la publicación de los fondos filmográficos y sonoros del Patronato y añadirle también algún material que quedó fuera de esa primera publicación. Otro de los proyectos, yo diría, estrella de este 30 aniversario, pues será en colaboración precisamente con Telepriego. Quiero agradecer públicamente a Rafael Cobo el crear un canal específico, un canal YouTube específico sobre Alcalá Zamora y el Patronato de Alcalá Zamora. Imagínense lo que va a suponer ese canal, que va a albergar toda la documentación que haya videográfica desde la creación del patronato hasta el día de hoy, ¿no? Será, me imagino, un canal, desde luego, totalmente interesante para aquellas personas que quieran acercarse a esta persona y a este periodo histórico. Continuaremos con las visitas estatalizadas, que la última pues fue una cosa casi improvisada y que tuvo bastante aceptación, pues también seguiremos con ese tema. Y no todos son actividades, sino que, habrá por supuesto en octubre que pretendemos un congreso, jornada, coloquio, lo que ya veremos el título que le damos, pero sí va a ser el plato fuerte, en ese caso, representantes, directores de distintas casas, museos como la nuestra. Pertenecemos precisamente, habrán visto en los últimos meses, este letrerito de ACANFE, son la Asociación de Casas Museos de Escritores, entre las que se encuentra esta institución, y ese día habrá una exposición, ¿no?, de esos directores, pues la Casa de Lorca, de Miguel Hernández, de Unamuno, de Blasco Ibáñez, entre otras, ¿no? Pero como decía, no todos van a ser actos, sino que al igual que el año pasado se hizo una buena inversión en el pavimento de la planta baja de la casa. Este año vamos a cometer algo que yo creo que casi ha dado tanto como la memoria democrática, ¿no? Y es la eliminación de las barreras arquitectónicas, ¿no? Son muchos los apuros que se sienten en esta casa cuando las personas que vienen no pueden subir a la primera o la segunda planta, o el propio acceso a esta sala que está muy limitado, ¿no? Pues el Ayuntamiento va a hacer esa inversión del ascensor y las rampas para que todas las personas pues tengan acceso, ¿no?, a toda la dependencia. Prácticamente esas son algunas de las pinceladas que queremos que este año se puedan hacer para que el patronato siga siendo algo, ¿no?, que honra a quien no honra, don Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Y sin más, porque se trata de presentar el libro, pues le pasaré la palabra a mi compañero José Luis Casas.
Pues buenas noches a las personas con las que comparto la mesa, y quiero saludar especialmente al alcalde y presidente del patronato, porque creo que es la primera vez que participamos en un acto de este patronato y que está aquí con nosotros. Y espero que mantenga la buena costumbre de su antecesora, que está por ahí, María Luisa, que solía estar siempre presente en nuestros actos. Yo creo que era una buena costumbre, saludable costumbre, y espero que el nuevo presidente pues conserve esa tradición. Ya sabemos que las tradiciones pues hay que mantenerlas, hay que conservarlas y que es bueno protegerlas. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. En nombre de Rafael ya lo adelanto, porque con la noche que hace, el frío y los que venimos desde Cabra con lluvia, pues de agradecer que estemos aquí esta noche. No sabíamos que el 20 de enero iba a ser así este frío, pero era de suponer. Priego en el mes de enero, pues se podía prever que nos encontráramos una noche como esta. En primer lugar, yo quiero también darle las gracias a Rafael, darle las gracias por invitarme a participar en este acto, por poder presentar su libro, por volver a compartir con él la presentación de un libro. Ya en otra ocasión pues pude compartir su libro sobre la Segunda República en Carcabuey, en la presentación que hicimos allí en su pueblo, y ahora estamos aquí en el Patronato Alcalá Zamora presentando un libro sobre Carcabuey, pero en el cual, como quizá él nos cuente si quiere posteriormente, don Niceto aparece con bastante frecuencia y es un personaje que late muchísimo dentro de la vida política de Carcabuey. Miren, hay una costumbre que solemos tener los historiadores cuando cogemos un libro entre las manos, en una librería o en cualquier otro lugar, y es que nos vamos siempre al final del libro. Vamos al final del libro no porque pensemos que está escrito en árabe y se empieza por el final, sino porque lo primero que hacemos es mirar las fuentes y la bibliografía que ese libro de historia ha utilizado, porque nos parece que es lo primordial, porque es el material con el que trabaja el historiador, y por lo tanto nos interesa saber con qué material ha trabajado ese historiador. Pues bien, cuando nosotros nos asomamos al libro de Rafael y queremos mirar cuáles son las fuentes, la bibliografía, todos aquellos que nos acercamos a cuál ha sido la bibliografía sobre esta cuestión en concreto en la provincia de Córdoba, vemos que ha manejado prácticamente, yo creo que toda la bibliografía que hay acerca del tema, que es lo que nos permite establecer comparaciones, lo que nos permite ver si el caso local que nosotros estamos estudiando mantiene similitudes o mantiene diferencias con lo que ha ocurrido en otros lugares. Pero sobre todo, ¿cuáles son las fuentes documentales que se han utilizado? Yo he contabilizado en las fuentes de Rafael Asuna 15 archivos diferentes o centros documentales en los cuales se ha basado para poder escribir. Es decir, no solo archivos de carácter local, sino de fuera de nuestra provincia. Ha consultado una gran cantidad de archivos militares, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, y luego la prensa, que es también un elemento fundamental. Yo he contado 20 cabeceras de periódicos, que son los que ha manejado, los que ha utilizado. Es verdad que hoy día tenemos en algunos casos bastante fácil, entre comillas lo de fácil, consultar la prensa, porque mucha está digitalizada y tenemos buscadores, pero eso que es lo fácil, pero todo el mundo debe saber que son horas de trabajo las que se necesitan para consultar la prensa, aunque esté digitalizada. Sí, aquí tenemos ahora mismo las portadas del diario Ahora, que decimos, pues qué bien, qué bonito, las portadas de Ahora en las que aparece Alcalá Zamora. Pero Francisco Durán y yo, para sacar estas portadas, tuvimos que repasar todas las portadas del diario Ahora, hasta localizar cuáles eran aquellas en las cuales aparecía don Niceto Alcalá Zamora. Pues bien, exactamente igual, Rafael tiene que localizar en esa prensa dónde aparece Carcabuey, dónde está, localizar el artículo. A veces son noticias que prácticamente no interesan, que no nos sirven, pero tenemos que leerlo previamente para saber que no nos interesa y que no nos sirve. Es decir, que es tiempo que se dedica. Yo
se lo solía decir mucho a los alumnos, algunas veces no os podéis imaginar en un libro de historia 5 líneas, las horas de trabajo que han necesitado esas 5 líneas, el tiempo que hay que dedicar para obtener ese dato y para poder llegar a eso. Otros documentos que utiliza pues, han sido también documentos de carácter particular. A mí me ha parecido especialmente valioso que haya podido utilizar documentación de Falange, unos documentos de Falange que alguien le ha facilitado. ¿Por qué? Pues porque eso prácticamente ha desaparecido de todas partes. Era el partido único, el partido que lo controlaba todo, pero con el transcurso del tiempo pues ha desaparecido. Nos hemos quedado sin esa información. Los consejos locales del movimiento no sabemos dónde están, sus actas no aparecen por ningún municipio, ni los consejos provinciales. Probablemente en los inicios de la transición, como ocurrió en otros lugares, pues se destruyeron, muchos documentos desaparecieron o alguien los tiene escondidos y no quiere facilitarlo. Y luego, por último, están algo con lo que cada vez, como él mismo señala, es más difícil de trabajar por el tiempo que ha transcurrido, que son los testimonios orales. Sí, personas que vivieron esos acontecimientos o que son familiares de los que se vieron afectados por esos acontecimientos y que cuentan algunas veces lo que le han contado, porque ellos eran muy pequeños o ellas. En algún caso también hay mujeres eran muy pequeñas. En fin, todo eso, empezar por el final del libro y ver la fuente, la bibliografía que se ha manejado ya nos dice que estamos ante una obra rigurosa, estamos ante un trabajo que ofrece garantías. La obra de Rafael Osuna se inscribe en el contexto de la provincia de Córdoba en un conjunto de obras que ya llevan muchos años trabajando acerca de esta cuestión. Tenemos obras de carácter general que abarcan toda la provincia, desde los estudios pioneros de Francisco Moreno Gómez, que todavía pues siguen siendo utilizados y siguen siendo una referencia, a otros trabajos más recientes que también tienen un ámbito provincial. Nuestro amigo Antonio Barragán, los trabajos sobre la ley de responsabilidades políticas o últimamente sobre la justicia militar y los consejos de guerra se refieren a toda la provincia y es un trabajo inmenso. El trabajo de Morente sobre la represión de los docentes, también para toda la provincia y que Rafael ha utilizado y que cita también, pues es otro trabajo que abarca a toda la provincia. Los trabajos de Gilón Dubilla o de Hidalgo sobre toda la provincia, los bombardeos de toda la provincia de Córdoba. Y luego, de ámbito local, pues él cita también otros trabajos, los trabajos de Arcángel Belmar sobre Baena, Rute, Lucena, Montilla, por ejemplo, los trabajos sobre Priego, Almedinilla, que Rafael cita también, porque en algunos casos tienen relación, pero también hay otros pueblos más lejanos, como La Rambla, Puente Genil, Fuente Palmera, Pozo Blanco, que también cuenta ya con estudios sobre la guerra civil. Pensemos solamente en un dato que en uno de sus trabajos da Francisco Moreno, y es que él calcula aproximadamente que en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que en toda la provincia no hubo episodio de guerra, pero que en toda la provincia de Córdoba hubo unas 11.500 víctimas directas de la represión, lo cual ya es una cifra considerable y una cifra importante, teniendo en cuenta que hubo zonas que no se quedaron bajo el control de la República, sino que desde el primer momento estuvieron controladas por los sublevados, como ocurre con Carcaboy. Uno de esos casos en los que aunque haya un frente cerca en la zona de Almedinilla, etcétera, pero es una zona que queda controlada por los sublevados desde un principio. Por lo tanto, la represión que se ejerce no es una reacción frente a lo que han hecho los republicanos, sino que se trata de un tipo de represión ya orientada desde el punto de vista ideológico hacia determinadas personas, seleccionando en algunas ocasiones por motivos que prácticamente no se sostienen. Rafael comienza hablándonos naturalmente de los años anteriores. Él tiene un libro sobre la Segunda República en Carcaboy y su introducción prácticamente es situarnos en qué es lo que está ocurriendo en Carcaboy también en los años anteriores a la guerra civil. Aunque a mí particularmente pues me parece siempre un acierto el que deslindemos la guerra civil y la república, porque muchas veces parece que la guerra civil es una consecuencia de la república, y no.
La guerra civil no fue una consecuencia de la República. La guerra civil fue porque unos señores organizaron un golpe de Estado. Y por lo tanto, como no triunfó el golpe de Estado, pues el país se dividió en dos partes y hubo una guerra. Pero tenemos que separarlo porque algunas veces parece como que la República, con esa fama que tiene de conflictividad, fue la que generó la guerra, y no, la guerra no la generó la República. Hay algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes. Yo no voy a entrar en contenido del libro porque creo que es Rafael quien debe decirnos lo que él quiera acerca del contenido concreto de su libro. Y aparte de que si les contamos el libro aquí, de lo que se trata es de que ustedes lo compren y que lo lean. Si se lo contamos, pues ya no tiene, ¿verdad, Rafa? No tiene esto, no tiene interés. Hay que dejar que el lector luego vaya descubriendo por sí mismo el contenido de la obra. No se puede hacer spoiler, eso es. Decía que hay algunas cosas interesantes en el libro de Rafael. Por ejemplo, él dice... Los responsables. Tenemos aquí los nombres de las víctimas, pero ¿quiénes fueron los que provocaron esas víctimas? Es cada vez más difícil poder localizar, y no hay documentos que digan los que formaron el pelotón de ejecución de fulanito de tal fueron este y este. Podemos conocer los cargos, es decir, conocemos el nombre de jueces o de aquellos que ocupaban algún cargo, los que estaban en la corporación, los alcaldes que tú citas a lo largo de toda la guerra. Pero, ¿quiénes fueron los responsables, los autores directos de esta represión? Es un problema, porque han sido muchos años de silencio y sin poder investigar acerca de esos temas. También, otro acierto del libro de Rafael es que no se queda solamente en la represión física, sino que analiza las distintas formas de represión que hay, la represión económica, una represión muy específica y muy particular, que es la represión que hay contra las mujeres, a veces sencillamente porque eran la mujer de, no porque hubieran sido protagonistas de nada, sino porque eran la esposa de alguien que había huido del pueblo y que estaba en el frente republicano, o que había sido cargo público durante la República, o cualquiera de esos motivos ya era motivo suficiente para darle aceite de ricino o para cualquier otra cuestión, como tú cuentas aquí y describes perfectamente. También no todo es represión y no todo es guerra. Rafael nos cuenta también cómo era la vida política municipal durante esos años, porque aunque hubiese una situación de guerra, pero el día a día había que llevarlo adelante. Es verdad que fue, como podrán ver ustedes, muy inestable el ayuntamiento de Carcaboy durante esos años, y hay una relación de alcaldes que nos pone Rafael, que demuestra los cambios que hay a lo largo de esos 3 años, que son cambios continuos prácticamente durante ese periodo. Y luego otras cuestiones en las cuales se ve envuelta la vida política municipal. Las distintas contribuciones que hay, los donativos voluntarios, entre comillas, que hay de oro, de joyas o de cualquier otro tipo, y que son comunes prácticamente a todas las poblaciones en este momento. Tampoco sabemos dónde fueron esas donaciones. Sabemos a quién se le entregaba. No. Y Rafael cuenta en algunos casos quién eran los receptores de esas cantidades. Pero ¿qué se hizo con eso? Hay algunos trabajos de Ángel Viñas que ya nos demuestran qué era lo que pasaba con algunas de estas contribuciones y a quién enriquecieron en concreto. Hay algunos casos particulares, porque Rafael se entretiene incluso en detallarnos algunos datos concretos de determinadas personas. A mí hay un caso que es el único que voy a citar, tú luego cuentas lo que tú quieras, pero el de Pedro Suna Pacheco. Vale. Me parece que es muy relevante lo que le ocurre a ese personaje y lo que pasa y lo que sigue pasando con él todavía en este momento. Me parece un acierto el que al final del libro haya incluido un trabajo tuyo de otro lugar, las 2 biografías sobre 2 personajes que me parecen muy relevantes. Federico Soria, que es un personaje, un médico de Villanueva, Villaviciosa, que me parece que es admirable el personaje, que incluso se le ofrece en un momento determinado que salga y que se vaya, y dice, no, a mí no me va a pasar nada. Y se equivocó, sí le pasó. Pues el caso de Federico Soria y Francisco García.
Y luego hay otra aportación importante que se repite ya cada vez más en todos los estudios sobre la guerra, y es que el estudio sobre esto no se puede reducir a los años 36-39. Hay un dato que algunas veces se nos olvida, o que muchos no conocen, y es que en España el estado de guerra, la declaración de estado de guerra, se mantuvo hasta el año 1948. Es decir, que aunque existiera ese famoso parte de guerra del 1 de abril de 1939 diciendo la guerra ha terminado, la guerra no había terminado. El estado de guerra en España, como tal, con lo que eso significaba de represión, de control de la población, etcétera, de legislación especial, se mantuvo hasta el año 48. De ahí que Rafael trate también cuestiones que tienen que ver con la represión en esos años inmediatamente posteriores a la guerra, y que se ocupe de grupos de maquis que hay por distintos lugares, que vienen de otras zonas, pero que se asientan ahí, el apoyo que tienen en determinados sectores, en determinados cortijos, en determinadas zonas de los alrededores de Carcabuey, los problemas que eso genera, y me parece que es fundamental el que no nos quedemos en que la guerra termina en el año 39, sino que las consecuencias de la guerra, y que para algunos la guerra realmente no había terminado, porque su política de exterminio del enemigo la mantuvieron incluso después de la guerra. Hay una cuestión que a mí me parece también relevante, y es que ahora hablamos mucho continuamente de memoria histórica, y yo particularmente pienso que la memoria nos está comiendo la historia. Es decir, que nosotros hacemos historia, y una vez que hagamos historia, la historia se puede convertir en memoria. La memoria colectiva, la memoria histórica, se construye a partir de la historia. Si queremos construir memoria colectiva, si queremos construir memoria democrática, primero tenemos que hacer historia. Y en Carcabuey hacía falta un libro como este, que nos aportara estos datos, y a partir de aquí, pues sí podemos construir memoria de algo que se había perdido, de algo que estaba oculto, de algo que se había silenciado hasta este momento. Por eso, a mí lo único que me queda es felicitar a Rafael, volver a darle las gracias por el libro y por invitarme a estar aquí, y decirle que en la conversación telefónica que tuvimos hay una promesa que le hice que no puedo cumplir, y es que le dije que iba a decir algo malo de él, pero durante este tiempo no se me ha ocurrido, y en el viaje hoy venía pensando a ver qué puedo decir malo de Rafael, que le había prometido que iba a decir algo para que no todos fueran flores. Pues lo siento muchísimo, Rafael, pero no puedo cumplir mi promesa. Sí he echado de menos alguna fotografía más. Pues alguna fotografía, y sobre todo una que tú sabes que me gustó, una que me gustó mucho. Pero bueno, y nada más, muchísimas gracias, y Rafael, enhorabuena, y gracias a todos. Gracias. Sí, entonces ahora ya me toca a mí, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo primero de todo es daros las gracias por vuestra asistencia, porque, como ha dicho José Luis, un día tan desapacible, la verdad que nos invita a venir a ningún acto, y que hayáis venido a escuchar pues la presentación de este libro sobre la guerra civil en Carcabuey, pues algo que es obligado que yo agradezca. Permítanme también que tenga un saludo pues especial para algunas personas que he visto que han hecho un gran esfuerzo por venir, por una serie de circunstancias, y permítanme que las cite. En primer lugar, a María Luisa Ceballos, te agradezco mucho que estés aquí. A Jezabel Ramírez, la presidenta del área de cultura, que también sé que ha venido. Quiero también darle las gracias a Rafael Aguilera y a Antonio Caballero, que están aquí, y por supuesto a todos ustedes, familia, amigos, que, como digo, pues habéis hecho también un gran esfuerzo por salir de vuestra casa y venir aquí a este salón de actos a acompañarme en la presentación de este libro. Aquí hay muchas personas que nos conocemos, porque somos asiduos, bastante de los que estamos aquí,
de los actos que se desarrollan aquí en el Patronato Niceto Alcalá Zamora, y yo, que soy asiduo, suelo estar siempre ahí con vosotros. Hoy me toca estar aquí en la mesa y a mí me satisface mucho que esté en este lugar gracias a la plana mayor del Patronato Niceto Alcalá Zamora que me acompaña. El director Paco Durán, el presidente del patronato, que ya veo que tienes que venir más, por lo que veo, porque María Luisa te lo ha puesto complicado y te obliga a ello. Y por supuesto a José Luis Casas, que es el asesor, que bueno, ya han escuchado lo que ha dicho del libro, es un compañero admirado por mí en las tareas docentes y en las tareas investigadoras, y para mí, pues la verdad que le agradezco mucho que me acompañe precisamente en la presentación de este libro, que como muy bien ha dicho, no es el primero, sino que lo ha hecho en otras ocasiones, y la verdad que le tengo mucho aprecio, y eso pues evidentemente también se ha notado, y eso es probablemente por lo que no ha querido decir cosas negativas sobre el libro, que como todos los trabajos siempre tienen, porque no hay ningún trabajo que sea perfecto, todo es mejorable, y también pues en el caso del libro que yo he hecho, pues también seguro que hay cosas que podía haber hecho un poco mejor. Mire, les voy a contar que en el año 2002 yo publiqué un libro sobre historia de Carcabuey, precisamente al hilo de lo que estamos comentando, y yo le dediqué varias páginas al periodo de la Guerra Civil. Durante algún tiempo yo creí que lo que yo había puesto era lo básico, lo fundamental, e incluso, fíjense que yo pensé que casi no se podía escribir otra cosa más de la Guerra Civil en Carcabuey. Al poco tiempo, evidentemente, me di cuenta que estaba equivocado. Y la prueba más evidente de mi error es que hoy les presento un libro que una de sus características es la extensión, tiene un montón de páginas, y la verdad que alguien se puede sorprender y pensar, bueno, ¿cómo es posible publicar sobre un tema como el de la Guerra Civil un libro de un pueblo tan pequeño, tan extenso, ¿no? Bien, yo creo que la clave o la razón por la que en el año 2002 eso fue materialmente imposible, pues porque yo creo que básicamente yo no tenía documentación. Los testigos, como muy bien ha dicho José Luis, ya no estaban en el año 2002, no existían, y la información que yo podía acceder era la que me prestaban el registro civil, y el registro civil, yo se los digo, no tiene ni una décima parte realmente de las muertes que por ejemplo se produjeron durante la Guerra Civil. Yo no podía acceder a ninguna otra fuente porque en ese momento no se podía entrar a los archivos, todo eran obstáculos, siempre había inconvenientes y resultaba imposible prácticamente recuperar la información que era necesaria. Este trabajo que presento, él lo ha dicho muy bien, se debe a que he tenido pues muchísima información que he extraído de una gran cantidad de archivos, es cierto, fundamentalmente del Archivo Militar de Sevilla, aunque también de otros archivos. Quisiera citar el archivo de Carcabuey, que es un ejemplo de expolio y de donde las autoridades no han tenido ningún cuidado en su conservación y en su mantenimiento. Prácticamente toda la documentación de Carcabuey se vendió como papel viejo, pero miren por dónde se conservó una carpeta que pone papeles de la Guerra Civil, y justamente en esa carpeta había una gran cantidad de informes de conducta, había un padrón de huérfanos que estaba incompleto, pero que tenía una información relevante, había incluso los nombres del bando de guerra, había una serie de informaciones que realmente para mí fueron muy importantes. Esa información que yo tuve la fortuna de encontrar en el archivo municipal de Carcabuey, la completé en el año 2008. Tuve la suerte de que la directora general de prisiones, Mercedes Gallizo, me autorizó a ir a la prisión de Córdoba, porque en ese momento se conservaban allí esos documentos de los expedientes de la cárcel de Priego. Y en ese momento pude conocer los expedientes que había sobre personas de Carcabuey, que eran pocas en comparación con las personas que fueron detenidas, pero que para mí era una información básica porque me permitió tener una relación de nombres, yo había sumado con los que tenía en Carcabuey, y gracias a esos nombres y a esa identificación de personas, yo podía ir a los archivos y buscar
con esos nombres, porque realmente era muy difícil. Cuando yo fui la primera vez al Archivo Militar de Sevilla, al Archivo Militar Territorial II, os tengo que comentar que los ficheros eran ficheros donde había fichas de papel y había que ir buscando por apellido, por orden alfabético, los nombres, porque no estaba informatizado. Era realmente muy complicado, pero gracias al conocimiento de esos nombres fue mucho más fácil, y con la información que existía en los expedientes de los juicios sumarísimos, que es donde está la información básica y fundamental para conocer realmente lo que había ocurrido, con eso pude ir construyendo pues la base de lo que les presento ahora. Eso, y evidentemente una dedicación pues que supera la década, muchísimo tiempo dedicado a este libro, en el que yo creo que no he tenido prisa por publicarlo. La verdad que yo iba sabiendo lo que había ocurrido en Carcagüey, tenía la satisfacción personal cubierta, y por tanto ya llegó un momento en el que digo, bueno, y lo que pasa, siempre vas encontrando más cosas y nunca encuentras el momento en el que decides que quieres publicar ya ese libro. Han sido circunstancias derivadas del ayuntamiento las que han hecho que en un momento determinado dijese, bueno, pues ya ahora va a ser cuando se va a publicar. Pero creo que la información esa exhaustiva que he encontrado en los archivos, ese largo tiempo que me ha permitido reunir la información y también tener cierta... porque el problema fundamental que yo he tenido a la hora de elaborar el libro ha sido cómo organizar tanta información, cómo darle una estructura que fuese coherente, con unos capítulos que estuvieran equilibrados. Eso realmente ha sido complicado, y gracias al tiempo que he tenido, pues me ha permitido reflexionar más sobre las ideas, reflexionar también sobre la estructura, y por eso realmente pues también se ha tardado tanto tiempo. Bien, como ha dicho José Luis, este libro, y yo quiero ratificarlo, es un libro de investigación, es un libro de historia. La historia es una ciencia que se hace con fuentes, y los historiadores no podemos inventar, tenemos que tener siempre una base, la que nos respalda, que son los documentos de distinta naturaleza, y en mi caso pues he encontrado, la verdad, bastante información. Yo no me imaginaba que era posible encontrar en los archivos militares tanta información como he encontrado, y también en el Archivo General de la Administración, y en el archivo como del Partido Comunista, en el Partido Socialista. Realmente en casi todos los sitios que he ido he encontrado, en unos más, en otros menos, pero en casi todos he encontrado. Los testimonios orales, me gustaría hacer un comentario, porque para mí no han sido los fundamentales, pero no por eso han tenido también bastante importancia. He podido contar con los testimonios, evidentemente, de hijos y de nietos. Testimonios de protagonistas, desafortunadamente, pues no he podido contar con ninguno, pero sí de hijos, como digo, y de nietos. Y la verdad que en lo sustancial, la verdad que sus aportaciones no las he considerado relevantes, pero en lo circunstancial sí, muchos detalles, muchas noticias, muchas informaciones que han sido realmente valiosas y que me han servido para completar toda esa información que he ido reuniendo. Especial relevancia quisiera darle también a unas grabaciones que se hicieron en Carcagüey por el que en ese momento era concejal de Cultura, Antonio Osuna Ropero, que me las cedió de forma generosa, y la verdad que me sirvieron también y me fueron de una gran utilidad. Y después ha habido personas que me han dado documentación de una gran relevancia. José Luis se refería, y es verdad, no es normal que te den información de Falange, pero sobre todo cuando era de la familia. José Marín Pérez ha sido la persona que me ha facilitado esa información que he utilizado, y es verdad que hace aportaciones realmente valiosas, porque no es normal que, por ejemplo, sobre personas de Falange, y máxime cuando incluso se produjo cierta depuración de los propios militantes de Falange, pues que conservaba su familia y que me la ha cedido, y evidentemente yo estoy más que agradecido, ¿no? También, y porque está aquí también con nosotros Rafael Pimentel, que me cedió una información valiosísima sobre el sargento Brasero, que yo no había conseguido, porque yo pedí la misma información que él, pero no tuve la suerte que él. A mí no me la mandaron, a mí me mandaron el currículum de él, pero no me mandaron todo el expediente de una cosa importantísima que acontece en Carcagüey, que después me voy a referir, y él, sin embargo, pues lo tenía y me lo dio, y realmente ha sido una documentación interesantísima
sobre la guerra civil en Carcaboy. Y de igual manera también, por ejemplo, él mismo me ha dado información sobre la lucha guerrillera en Carcaboy de los años 50, que también ha sido muy valiosa y yo evidentemente le agradezco mucho. Este libro al que me estoy refiriendo, que trata sobre historia, que es un libro de investigación, quisiera ponerle un calificativo, y en el sentido de que se trata de un libro de historia local y de historia comarcal, porque si hay alguien que piensa que trata solo y exclusivamente sobre Carcaboy, está equivocado. Trata también sobre Priego, porque Priego es la capital de la comarca y la comarca de Priego abarca los municipios que hay alrededor y Carcaboy pertenece a ella. Pero además la historia de Priego y Carcaboy muchas veces es la misma, tiene muchísimas, va prácticamente unida a lo que acontece en un pueblo y en otro. Pero además de eso es porque las autoridades militares, las autoridades políticas de Priego tenían jurisdicción y competencia en Carcaboy. Los problemas políticos de Priego pasan a Carcaboy, o los de Carcaboy pasan a Priego. Y el protagonismo de Niceto Alcalá Zamora, al que después me voy a referir, evidentemente, pues ahora después, pues probablemente alguno se lleve una sorpresa cuando vea el libro y vea el gran protagonismo que tiene en Carcaboy. Digo que, por tanto, es un libro de historia local. Yo he tratado en la historia de la guerra civil en un pueblo que siempre estuvo en la retaguardia. Carcaboy no tuvo trincheras, no hubo combates. En Carcaboy las autoridades que había, franquistas, fueron las que estuvieron siempre. Y por tanto, cuando yo hablo de guerra civil y de represión, tengo que abordar lo que ocurre en Carcaboy. Si yo hubiera hecho un libro de Alcaudete, pues probablemente el libro sería diferente. Si lo hubiera hecho de Marto, pues también, pero lo he hecho de Carcaboy. Y de Carcaboy tengo que hacer lo que he hecho, porque eso es lo que ocurrió durante ese periodo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en Carcaboy yo sí he conocido que hubo represión por parte de los republicanos, yo no lo haya puesto. De hecho, el título, por ejemplo, no he querido poner represión franquista en Carcaboy, porque he tratado solo, o sea, represión en general. ¿Por qué? Pues porque había personas de Carcaboy que fueron reprimidas, no en Carcaboy, sino en otros municipios donde estaban, por ejemplo, en Alcaudete o en Bujalance. Y evidentemente yo he recogido también lo que le ocurre a esas personas. Lo que ocurre es que a esas personas no le ocurre o no son víctimas de esa represión en el municipio de Carcaboy, sino que lo hacen en otros municipios. Yo en general estoy contento con el resultado y que conste que yo soy consciente de que hacer un tema sobre la guerra civil es muy complicado. Y si les parece que aquí lo que hay es pues desagradable, triste, sangriento, violento, pues la realidad fue mucho peor. La realidad fue bastante peor de lo que yo puedo reflejar en las páginas y en la redacción que he hecho del libro. Pero con la documentación que yo tengo, esto es lo que puedo hacer. Yo soy consciente de que la realidad fue peor de lo que el libro puede reflejar, pero yo estoy satisfecho con los resultados en general que he conseguido. De los aspectos formales también, y quisiera referirme a la propia portada que la ha hecho mi amigo Mariano Vindel, que además casi siempre o siempre que he hecho un libro pues siempre he recurrido a él, y de la maquetación, que está aquí también mi amigo Antonio Arévalo, que ha sido el responsable de la maquetación, al igual que otras publicaciones mías también la hace él, y la verdad que estoy contento. Y bueno, como José Luis me ha tirado el guante, tengo que recogerlo. Claro, él tiene información privilegiada porque sabe que una de las, de las decisiones que siempre se toman cuando se publica un libro, pues tengo que decidir muchas cosas. Yo tenía una foto de portada, que era una foto de un valor histórico muy grande, yo considero que era una foto ejemplar que representaba muy bien lo que era la represión en Carcaboy, porque aparecían las personas, parecía, incluso hasta el propio sacerdote aparecía con un arma en la mano. O sea, era una foto realmente representativa de muchísima de la vida local en Carcaboy. Pero quizás por cierta prudencia o por no tener la seguridad de las personas que estaban en la fotografía y
no querer, pues, en fin, poner esa fotografía que podía ser más impactante, pues decidí poner esta fotografía, pues que era, pues, a mí me parece estupenda, pero evidentemente esa fotografía que José Luis echa en falta, bueno, pues ya la publicaremos en otro momento, cuando tengamos más información sobre las personas que allí aparecen recogidas, porque desde luego esa fotografía no se va a perder. Bien, con respecto al contenido del libro, pues es verdad lo que tú estabas comentando, José Luis, sobre el tema de la República, y yo también cuando elaboré ese capítulo, que yo quise que fuese una especie de introducción al libro. De hecho, pues realmente no es necesario que ustedes comiencen a leer el libro por el capítulo 1, pueden hacerlo por el capítulo 2, que es cuando comienza realmente el golpe de Estado y cuando empiezan los inicios de la guerra, pero me pareció que tenía que hablar sobre la República, y soy de la opinión de José Luis, y de hecho yo publiqué un libro sobre la Segunda República en Carcabuey, sabiendo que después iba a publicar el libro de la Guerra Civil, y no lo quise publicar junto por los mismos motivos con los que él, además en el prólogo, tú señalaste, o sea que compartimos la misma idea. Pero en este caso, en el tema de este libro, me pareció que de alguna forma yo tenía que hablar sobre cuáles eran los problemas que tenía el pueblo, sobre todo en los aspectos económicos, un pueblo de una economía precaria, los problemas sociales. Miren, Carcabuey tenía prácticamente 4.000 habitantes, el 60% eran jornaleros, no había trabajo para todos. Mucha de la gente de Carcabuey se iba a trabajar a la campiña. De hecho, el 18 de julio del 36, muchas cuadrillas de segadores estaban en Montilla y en Fernández Núñez, y por eso muchos salvaron la vida, porque se vinieron a Carcabuey sobre el día 20 y el día 21. El día 20 y el día 21 las autoridades franquistas ya habían tomado el pueblo de Carcabuey y ellos se quedaron en la sierra, en concreto en la Sierra de la Luca. Ahí había desde 50, 60, 70 personas probablemente que no entraron en el pueblo porque estaban segando. Por tanto, Carcabuey era un pueblo con unas peculiaridades que yo tenía que reflejar, y eso había que ponerlo de alguna forma, y no me quedó más remedio, al menos así lo decidí, de poner un capítulo que de alguna forma hablara de una serie de problemas que había en el pueblo, que yo en el texto se queda claro que no eran provocados por la República, pero que había que reflejar. Y por otro motivo, porque me parecía que era importante reflejar aspectos políticos de la Segunda República. Y yo quería poner, porque justamente era difícil señalar quiénes habían sido o quiénes habían formado parte de los represores durante la guerra. Y la única forma que entendí que se podía poner era colocando los nombres que pertenecían a los distintos partidos políticos, para que de esa forma el lector, cuando quiera, pueda ir a buscar quién pertenecía a un partido y de esa forma tener por lo menos una idea de qué sectores sociales habían pertenecido a un bando o a otro, o habían sido las víctimas y otros los represores. Por ejemplo, mire, si ustedes observan los cuadros que hay en el libro sobre la Segunda República, en concreto las elecciones de febrero del 36, todas las personas que formaban parte de los apoderados, de los representantes de los partidos políticos obreros, casi todos fueron reprimidos, casi todos. Creo que son excepciones los que se salvaron. Y por tanto, también los que están en el bloque nacional, fundamentalmente, son los que estuvieron con las autoridades militares ejecutando la represión en Carcabuey. Luego, por tanto, esa era una forma indirecta de hacer un reflejo de la realidad que después nos íbamos a encontrar al comienzo de la guerra. Cuando comienza la guerra, que ustedes pueden empezar a leer justamente por ahí, yo hablo del 18 de julio, del mes de julio, y digo que en Carcabuey la gente tenía otras preocupaciones. La gente estaba preocupada, muchas cuadrillas de segadores estaban, como he dicho, en la campiña, donde precisamente en Montilla, que conoce muy bien José Luis, se imbuyeron de esas ideas pues del movimiento obrero que después traían a Carcabuey, que tiene fama de ser un pueblo donde las ideologías obreras estaban bien asentadas. Otros estaban segando los cortijos de Carcabuey, de Luque en concreto, en muchos sitios. Otros estaban regando las huertas, que era lo que les interesaba. Pero el día 18 por la tarde, 3 personas de Falange fueron por la tarde al cuartel para preguntarle al comandante de puesto que qué tenía pensado hacer en el supuesto de que se produjera un golpe de Estado. A lo que el sargento Brasero le dijo que él estaría con la gente de orden. Y con la gente de orden estuvo ese día por la noche, cuando
aproximadamente 15 personas salieron a la calle para intentar poner orden. Los obreros se habían reunido en la casa del pueblo, pero realmente no llegó a pasar nada, porque se presentó el alcalde, precisamente Rafael Benítez Cubero, que es muy relacionado con la familia Adame, muchas veces están presentes en los actos de aquí del patronato, y los obreros fueron disueltos. La represión comenzó la madrugada, en torno a las 4 o las 5, porque he tenido testimonios donde dicen que fue muy temprano, y fue entre las 4 y las 5. Fueron a las casas y en aquellos lugares donde vivían obreros, se los llevaron a la cárcel. Muchos de ellos iban pensando que nada le iba a pasar, ojo, porque en la República había pasado lo mismo, habían cogido a gente, se lo habían llevado a la cárcel y lo habían soltado a la semana, a los 10 días, a los 15 días. Luego la gente iba sin pensar que realmente le iba a pasar lo que después le ocurrió. Por la noche, como digo, se produjeron las detenciones, por la mañana se publicó el bando de guerra, en torno a las 10, a las 10 y media, y al final el sargento Brasero, que al principio tenía sobre 15 personas que le apoyaron esa noche, pues al final, cuando pasó un mes aproximadamente, tenía 400 personas que le apoyaban. Realmente se detuvieron bastantes personas. Yo he hecho un cálculo aproximado de las personas que fueron detenidas y he dicho que fueron aproximadamente 125 casi seguras, porque he calculado que 70 había en Carcabuey, 30 en Priego y 25 seguras en Cabra. Luego son 125, que probablemente fueron muchas más, porque probablemente fueron 250 o 300. Hubo unas 40 que huyeron al Caudete. Se fueron a Luque también, pero fueron los menos. La mayoría se fue al Caudete. Y hubo también otros casi 40 que apoyaron a las autoridades franquistas. 12 de ellos previamente habían sido militantes de la UGT y habían apoyado a las autoridades que apoyaron el golpe. Con respecto a la violencia física, que también comenzó el 13 de agosto, estaban en la cárcel de Priego y el 13 de agosto fue cuando, junto con otras personas de Fuentetójar y de Priego, se las llevaron a camino de Monturque y por el camino, pues iban para Córdoba, pensaban ellos, pero por el camino en Monturque pues fueron fusiladas, que por cierto todavía siguen estando muchas de ellas allí sin que se sepa dónde están. En Monturque yo he calculado que aproximadamente murieron 13, en Priego y Cabra he contado 11, 2, uno seguro en Priego, todo el mundo lo ha escuchado, en la Milana. Hay otro que no sé si exactamente es en Priego o no, porque tengo la duda de si está en el término de Priego o en el término de Rute, porque no sé exactamente el lugar en el que está enterrado, porque sigue estando allí, sigue estando donde lo dejaron. Por supuesto, ya también me he referido a las mujeres que pelaron, que humillaron en Carcabuey, y también los expedientes de incautación de bienes, porque la represión fue muy diversa y fue muy intensa. Con respecto a la vida municipal, sí que me gustaría hacer una alusión al tema de las condiciones que había precarias, que se ha referido José Luis, y yo ya no voy a incidir en ello. Claro, la vida en la retaguardia fue muy difícil, la gente tenía que verse obligada a colaborar con el ejército, no sabemos dónde fueron precisamente esas alhajas, esas joyas que incluso mucha gente colaboraba con grano, con animales, con lo que podía o con lo que le obligaban a colaborar con las autoridades, que después no sabemos dónde ocurrió. Don Bruno en Córdoba parece ser que lo sabía. Bien, existía una agitada vida política en Priego, me quisiera detener en Carcabuey, en Priego también, y me quería referir al protagonismo de Niceto Alcalá Zamora que tuvo en Carcabuey. Mire, Niceto Alcalá Zamora fue nombrado hijo adoptivo y protector preclaro de Carcabuey, probablemente de los pueblos que primero lo nombraron. El grupo nicetista se crea en una huerta de Carcabuey en el año 1912, y cuando va Niceto Alcalá Zamora en visita oficial a Carcabuey en el año 1932, dice que él está en política gracias al impulso que recibió de la gente de Carcabuey, que lo animó a constituir el grupo nicetista, que después participaron en las elecciones, primero provinciales y después ya generales, porque el grupo tuvo no solamente interés en la política local, tanto de Carcabuey como de Priego, sino de la Diputación y después a nivel general. Pero en Carcabuey
durante la guerra hay algo que probablemente les llame la atención, y es el odio visceral. Digo odio porque así lo decían los jefes militares que estuvieron precisamente interviniendo para intentar solventar el problema. Había una división grandísima. Ustedes pensarán que era entre la derecha y la izquierda. No, entre la derecha local. Había una enemistad tremenda que realmente estaba protagonizada por el círculo republicano, por tanto partidarios de Niceto Alcalá Zamora, y el círculo de la amistad, partidarios de Valverde, de los valverdistas, porque esa división que existía en Priego, en Carcabuey, está perfectamente reflejada, está casi calcada o calcada. Realmente la misma animadversión que había entre los distintos grupos y que sorprende a todas las autoridades que intervienen para poner orden, se da en Carcabuey. Miren, en el año 37 aparecen unos letreros en Carcabuey que ponen muera el Bizco y muera el Botas. El Bizco es un nicetista de Carcabuey que se llama Rafael Montes Torres y el Botas, Niceto Alcalá Zamora. A raíz de eso hubo un juicio, hubo unas investigaciones, ahí podrán averiguar quién estaba detrás de todo ello, pero eso estaba ocurriendo en Carcabuey. Y para que vean hasta qué punto llegó esa conflictividad social que era general, porque evidentemente yo estoy refiriéndome, por falta de tiempo, evidentemente, solo a la que se daba dentro de los grupos de la derecha, pero imagínense entre la derecha y la izquierda, ¿verdad? O incluso dentro de la propia izquierda. O sea, pero la división que existía dentro de la derecha era tremenda. Miren, el propio sargento Brasero, Joaquín Brasero, que es el protagonista de la toma por parte de las autoridades del ayuntamiento y que recibe homenajes por parte de todos. Todas las fuerzas políticas de la derecha apoyan a Joaquín Brasero y le hacen homenajes, porque reconocen su contribución, incluso gran parte del pueblo. Bueno, pues lo denuncian al final por ser partidista, porque decían que era más amigo de los nicetistas que de los valverdistas, con lo cual se ve obligado, tuvo un juicio bastante complejo y bastante complicado Joaquín Brasero, del que salió al final afortunadamente bien, pero realmente lo pasó bastante mal. Téngase en cuenta que él había ayudado a un hermano suyo que había sido representante socialista en el ayuntamiento de Rute, que le salvaron la vida precisamente la gente de Falange de Carcabuey. Pues se lo llevaron a Sevilla y gracias a eso salvó la vida. Precisamente lo acusaban por haber hecho eso. Interviene incluso la gente de Lucena para intentar que no le pase nada a Joaquín Brasero. Realmente es una historia, yo creo que espectacular, diría yo, ¿no? de lo que acontece en la vida local durante todo este tiempo. Bien, con respecto a la represión después de la guerra, pues cuando se acabó la guerra, pues la represión continuó. En el año 39 la represión continuó. Evidentemente hubo cárcel, muchísima gente de Carcabuey, al igual que de Priego y de muchos sitios, acabaron en los batallones de trabajadores, fundamentalmente en Cádiz, en Rota, en el caso de la gente de Carcabuey, pero quisiera detenerme un pequeño comentario, porque creo que es lo más interesante, que es la lucha guerrillera. Miren, en Carcabuey tuvo un protagonismo importantísimo en los años 50, porque hasta Rute llegó Antonio García Caballero, alias Marcos, que era un guerrillero que venía huyendo precisamente desde Granada. Él era de Algarinejo y venían huyendo por la presión de la Guardia Civil. Era el año 1950, los guerrilleros ya, los maquis están prácticamente ya casi terminando y acaban en la sierra de Rute, porque había una hermana de Marcos que vivía en Rute, y acabaron en los cortijos de Carcabuey, de alguno de ellos, de aquí de Priego. A Manuel Osuna lo secuestraron precisamente y tuvo que dar una gran cantidad de dinero precisamente para salvar la vida. Y cuando habían matado a otro, porque habían matado en un cortijo cercano a Zambra, ya habían matado a uno y Manolo Osuna lo pasó francamente mal. Bien, pues en Carcabuey mueren varias personas por la lucha guerrillera, porque gente de los cortijos pues le ayuda a estas personas que van por la noche, que van por de día y quieren que les den de comer. Les pagan, evidentemente, ellos les pagan bastante dinero, por cierto, pero le dan de comer y después va la Guardia Civil y van y le piden cuenta a quién había ayudado a los guerrilleros. Y evidentemente eso da lugar a problemas y muchos de ellos mueren. Incluso después a gente que le ayuda, en concreto la familia Garrido Luque, que habían muerto 5 hermanos. 5 hermanos habían muerto,
4 fusilados y 1 en la guerra. Uno está en el Valle, que todo el mundo sabe dónde es el Cortijo del Valle porque tiene vínculos con Priego. 3 en Monturque y otro en acciones de guerra, ¿vale? Bien, pues como decía, otro hermano en La Tiñosa es herido el 16 de octubre por ayudar precisamente a esta partida de guerrilleros que es la que está actuando en Carcabuey y que se tiene que ir huyendo hacia Loja y hacia el Garinejo porque de allí son fundamentalmente esas personas. Y bueno, otra peculiaridad que tiene, creo, la guerra civil, la represión en Carcabuey, es que en casi todos los pueblos, en casi todos los lugares donde se estudia la guerra civil y la represión, cuando llega el año 1950 prácticamente ha concluido. Pues en el caso de Carcabuey yo he querido dejar constancia de 2 hechos que se producen en el año 58, que era muy tarde, porque se produce una muerte que es un asesinato, un homicidio realmente, que fue el asesinato de un guarda rural por conflictos que había con personas que tenían una gran relevancia en el municipio y que habían desempeñado un papel muy importante durante la represión en el pueblo. Se mató a ese guarda y hubo también otra muerte, el líder socialista de Carcabuey, Rafael Caracuel Marín, un hombre que precisamente él ni huyó, ni le ocurrió nada, ni lo detuvieron. Pero fíjate que en el año 58, pues precisamente por varias palizas que le dieron, a consecuencia de una de ellas, acabó muerto en el año 58, que es cuando ya se acaba precisamente lo que yo he entendido que era todo el periodo de la guerra civil y la represión, que he querido llevarlo hasta esta fecha tan tardía, que realmente es bastante tardía. Bien, hay al final en el libro simplemente deciros que hay un registro general de todos, porque hay veces que, claro, uno va leyendo y al final necesita una valoración global sobre todo lo ocurrido en Carcabuey, y me pareció que era importante hacer un resumen general de todas las personas que habían sido, pues por ejemplo, fusiladas, que habían muerto en la guerra, separar lo que habían sido muertes en acción de guerra, muertes fusiladas, mujeres que habían sido humilladas, pues todos esos datos, agruparlos y ponerlos pues realmente como si fuera pues un resumen de todo. Eso aparece en uno de los capítulos, que es muy breve porque su finalidad es esa. Y después hay un capítulo último que tiene la singularidad de que es una especie de ampliación de biografías donde aparecen datos de los expedientes judiciales, que yo creía que era una información, y creo que es una información muy valiosa, y que a mí me parecía que en un libro sobre la guerra civil de Carcabuey no debía de perderse. Por otra parte, si yo lo hubiese puesto en los capítulos que trataba sobre la represión en ese momento, me parece que se hubiera hecho demasiado prolijo su lectura, y con tantos datos a lo mejor no hubiera sido útil ni práctico. Pero como no quería prescindir de esa información, resolví, no sé si acertadamente o no, colocar al final un capítulo en el que hubiera pequeñas biografías que creo que se deben de quedar para la posteridad, porque si alguien familiar, cualquier persona que tenga interés en conocer detalles, por ejemplo, dónde estuvieron esos soldados, pues qué ocurrió, de qué fueron acusados, etcétera, etcétera, quién envió esos informes que, por ejemplo, después les perjudicaron, todos esos datos aparecen en ese último capítulo. Y ya para terminar, quisiera señalar solo 3 conclusiones generales que me parecen que de alguna forma pues pueden resumir un poco lo que yo he querido señalar en mi intervención. La primera conclusión es que señalar y repetir que Carcabuey siempre estuvo en la retaguardia, nunca hubo trincheras, no hubo combates, pero sin embargo fue víctima de una represión intensa, variada, diversa y prolongada. Una segunda conclusión que me gustaría, un dato general que me parece interesante señalar, es que durante todo el periodo 1936-1939, todas las víctimas de Carcabuey se produjeron fuera del término municipal. Es curioso, creo que es una de las razones por las que en Carcabuey, cuando se ha hablado de la guerra civil, aparte de que es una cosa general, porque en Priego también Jesús Cuadros tituló su libro Nada y el silencio, o sea, la nada y el silencio. Siempre se decía que nada había pasado y que todo el mundo pues no contaba nunca nada. Pues en Carcabuey
probablemente se decía que no había pasado nada porque en el término municipal no murió nadie, del 36 al 39, curiosamente, ¿eh? Y estamos hablando de casi, al final, casi 50 víctimas, 40 y tantas, ¿vale? Pues no murió nadie, todos murieron fuera, al menos por lo que yo hasta ahora he logrado reunir y saber. Todas fuera del término municipal. En el año 50 no, como acabo de decir, cuando se produce el año 1950, con esos maquis que he dicho, ahí sí muere gente de Carcagüey y es en el término municipal. Pero todos los que habían muerto antes mueren todos fuera del término municipal. Y otra conclusión que me parece importante es señalar que se prolongó hasta fechas muy tardías. Me parece que el hecho de que la represión fuera tan intensa, pues en los años 50 ya de por sí pues causa cierta impresión, ¿no? Pero si además se prolonga casi hasta el año 60, realmente me parece algo que ejemplariza bien las dificultades que existieron en el pueblo para muchas familias que vivieron durante esa época. Nada más, muchas gracias. Bien, pues muy buenas noches a todos. Quería empezar saludando y agradeciendo la presencia a los medios de comunicación, porque hoy esta sala está llena, pero gracias a la Telepriego habrá mucha gente que pueda disfrutar de la disertación que han hecho las personas que me acompañan en la mesa, y creo que es importante la labor que siempre hacen los medios de comunicación. Quería saludar a mi predecesora en el cargo, a la secretaria general, a María Luisa, por estar hoy aquí acompañándonos. Siempre me regaña y me dice que viene como vecina, pero creo que merece un saludo el poder estar aquí con nosotros. Y después quería saludar a todos vosotros, pero quería saludaros de una manera un poco especial. No sé si os habéis dado cuenta, pero el público que hoy nos acompaña, yo creo que hay más de una treintena de docentes. Estaba mirando por las distintas filas y entre profesores y maestros creo que hay muchos que te están acompañando. Yo no recuerdo un lleno tan grande en un día tan difícil como el de hoy, y sin duda si hay tantos docentes y la sala está así es porque han venido no solamente a escuchar lo que va a decir, sino a acompañar a una persona, a un amigo y a un compañero que ha sido Rafael Osuna durante su carrera como docente. Así que quería saludaros también al público en general como a los docentes que estáis llenando esta sala. Para mí como presidente del Patronato Aniceto Alcalá Zamora, en este mi primer acto público como presidente, como alcalde de Priego, llevo solamente 5 meses, como bien lo sabéis, es un verdadero honor y un orgullo poder albergar actos del nivel intelectual, del nivel educativo, y con un fondo tan importante como el que hoy aquí se está presentando. Creo que un dossier como el que presenta Rafa, un dossier que trae la historia de toda una comarca, porque no solamente habla de Carcagüey, la unión entre Carcagüey y Priego de Córdoba es indiscutible, a nadie se le escapa esa unión, y hoy precisamente estábamos hablando esta mañana el alcalde de Carcagüey y yo, que por cierto creía que venía, de la importancia de personas como Rafa, de historiadores como Rafa para la historia de nuestro municipio. Ese sería el discurso oficial. Yo me vaya a permitir que no solamente hable como presidente, sino también hable del discurso personal. Para mí es un honor poder estar al lado de mi profesor. Rafa fue mi profesor en la época de bachillerato, y he de decir que frente a ese posicionamiento ideológico que podíamos llegar a tener diferente en aquella época, yo siempre lo consideré un excelente docente respetuoso con la idea. He de decir que muchas de las ideas que un adolescente puede tener sobre un tema tan complejo como la política, como la historia, pues suelen tener los pies de barro, y creo que Rafa fue un excelente docente, y la verdad es que este tipo de profesionales como fue Rafa, es una pena que lleguen esa época de jubilación, porque las generaciones y generaciones que hemos disfrutado de Rafa como profesor, pues se lo perderán. Estoy seguro que los siguientes docentes que vengan serán también maravillosos, pero yo tuve esa oportunidad. Y me ha recordado porque ese gesto de quitarse el reloj nada más empezar la clase, lo solía hacer también en la clase, y aunque no han pasado muchos años, pues seguimos. Te recuerdo como buen profesor, y la verdad es que creo que para poder hablar de la historia, creo que poder sentarse y escribir un libro, hace falta ser buena persona, hace falta saber interpretar los datos, y cuando alguien tiene el prestigio y la reputación de las personas que aquí nos acompañan, es importante que el saber interpretar los datos y saber plasmarlo en un libro se hagan con una tremenda responsabilidad.
Yo sí quería analizar simplemente el libro, he tenido la posibilidad de leerlo durante esta Navidad, y sí he de decir que para mí uno de los puntos más destacados que tiene este libro es un fragmento que casualmente Rafa no lo ha mencionado. Ha narrado capítulo a capítulo, pero no ha hablado de la introducción. Y la introducción, si me aceptan la recomendación, les recomiendo que la lean, porque es un verdadero alegato de por qué escribir y de por qué hablar y escribir de la historia. Con que solamente hubiera una muerte, sin que se hubiera hablado por parte de alguien que recoge la historia, ya valdría la pena. Pero habla Rafa de cómo la guerra civil en España supuso decenas de miles de muertos, y que en este caso, en la comarca de Priego de Córdoba, en la población de Carcagüey, él habla de en torno a medio centenar de fallecidos, y es importante que ese tipo de personas reciban la justicia, o por lo menos las personas que vienen detrás de ellos, que sepan que hay un reflejo por parte de un historiador de lo que allí pasó. Así que por mi parte, creo que ya nos hemos alargado bastante. Quería agradeceros a todos vuestra asistencia, y esperando que podáis disfrutar también de esta obra, y agradeciendo al autor y dándole la enhorabuena, porque han sido muchos años delante de un libro, delante de un ordenador en este caso, y delante de muchos folios, para poder sacar adelante un documento que acabe reflejando la historia de toda una comarca. Así que por mi parte, muchas gracias y buenas noches. Está hecho polvo.